todas aquellas que van a en esta lucha. El día de hoy tenemos dos tremendas expositoras. Estamos muy felices de tenerlas acá. Quiero presentar en primer lugar voy a leer las presentaciones primero Denise Quijada. Muchas gracias, Denise, por estar acá. Un placer tenerte. Denise es feminista, es socióloga de profesión, ella es académica del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, pero también es subdirectora de la Dirección de Igualdad de Género en Salud, que es Digen Salud. Y tenemos a nuestra segunda expositora, que es Patricia Grau, que primero que todo es parte también de nuestra colectiva, es parte de ENFEM, estamos muy felices de tenerla en nuestra colectiva. Patricia Grau es experta en el área de salud ocupacional, enfermería en salud ocupacional, actualmente es profesora asistente del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile desde el año 2011, es miembro del área de salud colectiva y gestión en salud y del núcleo de enfermería en salud ocupacional. En docencia en el área de pregrado participa en cursos de área de la salud pública, salud y género, salud ocupacional. Es profesional del equipo técnico de ANAMURI, que es la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas. Es miembro del directorio de la Sociedad Chilena de Enfermería en Salud Ocupacional y de la Red Chilena de Historia de la Enfermería en Chile. Miembro de Red de Salud de Trabajo de ALAMES. Así que, bueno, les damos el pase para que podamos iniciar nuestra primera jornada, nuestra primera de 4 sesiones. Quisiera recordar que aquellas personas que ya están conectadas y que tienen el link, no tienen que buscar otro link, es el mismo para las siguientes sesiones, y que esto también está abierto a que siga, y para que otras personas se sigan inscribiendo. Por lo tanto también queremos que, si les gusta, puedan invitar a más personas a esto. También les pedimos por favor que prendan sus cámaras ya, por un tema de respeto entre nosotras, les pedimos por favor que prendan las cámaras, y aquellas que no pueden prender las cámaras porque están en turno, porque están en alguna situación, por favor comentarnos, porque así nosotros podemos entender que no pueden hacerlo en ese momento, ¿ok? Así que, bueno, queridas, adelante. Muchas gracias, Karen, por la presentación, y muchas gracias por la invitación también a este espacio. Buenas tardes para todas y todes aquí presentes, y este tiempo que nos han dado junto a la profe Pati Grau, con quien trabajo ya hace 9 años en la Escuela y el Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, donde me desempeño laboralmente, y con mucho orgullo, ¿no?, de conocer la enfermería. Así que me siento muy feliz de poder también aportar desde las ciencias sociales, específicamente desde la sociología y desde mi especialización en un magíster, ¿no?, que realicé ya hace varios años, en materias de trabajo, política social con perspectiva de género. Bueno, hoy día lo que nos convoca, no sé, Pati, si tú quieres hacer un saludo antes de poner en pantalla la presentación. Sí, gracias, Denise. Y bueno, saludar a todas las compañeras que están en el chat en este momento. Y muy contenta porque vi estudiantes de primer año de enfermería de ahí hacia arriba, digamos, ¿no? Varias estudiantes y varias colegas, y de verdad, a ratos a mí me da un poquito de pudor cuando a uno le presenta, ¿no? Porque yo me siento enfermera como igual, y en realidad debo reconocer que me desespera de repente cachar que voy a cumplir 50 años de profesión, que estoy en estas pegas y hacen un resumen en 5 frases,
Prefiero ser la Patti Grau que he sido siempre, ¿no? Desde ahí me paro porque me cuesta mucho lo demás. Pero de verdad muy contenta, creo que el tema de hoy día, con la Denise lo vamos a pimponear, tenemos una sola presentación entre las dos, y en realidad lo que queríamos más bien es conversar, dar una cosa, un marco general inicial, porque es un tema que está empezando a conversarse en enfermería en profundidad y por lo tanto hay muchas cosas hacia adelante. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Vamos a hacer una cosa general, después meternos en algunas especificidades, pero también dando respuesta a los intereses del grupo, ¿no? De la colectiva y de quienes hoy día se han sumado en este espacio. Así que eso, y agradecer por supuesto la presentación ahí de la Karen y del equipo organizador. Así que un abracito a todas. Y bueno, vamos a compartir entonces PPT y antes decir que este también es un trabajo de construcción conjunta, colectiva, así que es súper importante la participación de ustedes a través de sus experiencias, ejemplos que podamos dialogar y también responder algunas preguntas que tenemos para ustedes en esta instancia. Así que bienvenidas, bienvenides y bueno, a través del chat también se puede escribir o levantar la manito. No, ahí vamos a necesitar ayuda porque cuando presentamos como que no se ven todas las manos, así que si ahí nos puede apoyar el equipo organizador y vamos dando las palabras. Muchas gracias, entonces vamos a iniciar con el tema que nos convoca, que es violencia, género y trabajo en enfermería. Es un gran título, ¿no? Y a rato uno como que, wow, se sorprende, dice, esto es, hay mucho, ¿no?, que hacer, mucho por hablar en estas materias sin duda, es un gran temazo. La violencia de género, ¿no?, tiene que ver principalmente con todo acto de violencia que está basado en la pertenencia al sexo femenino y que tenga o que pueda tener como resultado un daño o un sufrimiento físico, sexual, psicológico para las mujeres. Inclusive estas amenazas de tales actos, ¿no?, como la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como privada. ¿Ya? Aquí vamos a enmarcar un contexto más teórico desde las definiciones de qué estamos entendiendo por violencia de género, que es fundamental, ¿no?, para abrirnos a estas materias y sobre todo llevarlas a la esfera del trabajo. La violencia de género, entonces, la entendemos como cualquier acción o conducta que cause muerte, que cause daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico a una persona por su sexo, tanto en los ámbitos públicos como privados, ¿ya? Por ejemplo, se comprende la violación, el abuso sexual, la tortura, la trata de personas, la prostitución forzada, el secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones también educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar que afecta principalmente a las mujeres y a las diversidades sexuales. La violencia de género, la OMS, ya aquí algo mucho más rígido y relacionado con la salud, tiene que ver con una definición, ¿no?, y la define como todo acto de violencia sexista producido en el ámbito público o privado que se produce para mantener el control sobre otra persona, perdón, siendo mayoritariamente dirigida contra las mujeres, ¿ya? O sea, somos las mujeres quienes, y personas de la disidencia sexual, quienes sufrimos mayormente la violencia de género. Bueno, desde las Naciones Unidas definen la violencia contra la mujer como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada. Continuando, es importante no mencionar que este es un problema que está arraigado y construido culturalmente en nuestra sociedad. Incluso se ha tratado, ¿no?, como una pandemia, ¿no?, una pandemia de violencia durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI,
¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres y lo que nos ha demostrado esta pandemia también, lo que ha visibilizado esta pandemia, que muchas veces estaba invisible y sobre todo, ¿no? Lo que tiene que ver en la esfera del trabajo. Constituye entonces una manifestación de las relaciones de poder, y aquí un concepto crucial que tiene que ver con las relaciones de poder, ¿ya? Y históricamente, ¿no? Estas relaciones, cómo se han llevado a cabo en desigualdad entre hombres y mujeres, y sin duda que han conducido a la dominación de las mujeres y a la discriminación en su contra, ¿ya? Por así, así lo dice esta definición de las Naciones Unidas. Es uno de los mecanismos sociales fundamentales por los que se fuerza a la mujer a una situación de subordinación respecto del hombre. Por lo tanto, se hizo visible principalmente por la acción de los movimientos de mujeres, lo que dio lugar a políticas públicas para abordar estas materias, prioritariamente en el espacio intrafamiliar, ¿no? Llamado así, como la violencia intrafamiliar, que muchas, ¿no? Y en lo personal no estoy muy de acuerdo con ese término de la violencia intrafamiliar, porque la violencia tiene rostro, y en este caso es el rostro de las mujeres, principalmente en esta sociedad. Pati, ¿algo que aportar desde acá? ¿Qué opinas tú en cuanto a estas definiciones? Bueno, yo creo que con lo que nosotros hemos recorrido en este marco de definiciones, por supuesto que esto no empezó hoy día, la violencia en contra de las mujeres, hay una trayectoria histórica, ¿no verdad?, y que se ha ido lentamente visibilizando, y creo que el marco conceptual nos centra desde en varios espacios, ¿no?, que habría que estar como relevando, o sea, pensando primero que nada que las que estamos acá sentadas en este momento somos todas mujeres, o sea, hay un piso del cual estamos partiendo y que es fundamental entender el concepto de estas relaciones de poder que se instalan, ¿no?, en estas asimetrías de poder, y que por el solo hecho de ser mujer se ejerce violencia, ¿no? Entonces, y que tiene muchas formas de expresarse la violencia. Entonces, ahora lo histórico es lo que, para mi gusto, es lo más importante. O sea, cuando uno es capaz de entender que esto no parte hoy día y que esto no tiene que ver con un tema personal de relación entre dos personas, porque no, sino es un concepto mucho más extendido, instalado culturalmente. Así que yo diría eso como un primer acercamiento desde el inicio, ¿no? Y que hay muchas formas y esperamos seguir entonces profundizando en estas formas como se expresa la violencia, ¿no?, contra las mujeres. Sin duda, eso es súper importante tenerlo en cuenta. Esto no emerge ayer, sino que son décadas, ¿no?, también de trabajo teórico detrás de todo esto, para poder llegar a estas definiciones, por ejemplo, y también de trabajo, bueno, sustancial que ha hecho históricamente el movimiento feminista para instalar, ¿no?, estos conceptos, estas categorías que nos van permitiendo visibilizar en qué posición social estamos las mujeres, ¿no? Y al parecer las mujeres, históricamente en esta sociedad capitalista, patriarcal y neoliberal, hemos estado, ¿no?, en una relación de poder subordinada a los varones, ¿ya? Y eso es histórico, ¿no?, en esta época desde hace muchos siglos atrás, y principalmente todo lo que ya se manifiesta con el modo de producción capitalista de corte patriarcal. Dentro de los Denis, ¿sí? Algo solo dentro de esa evolución histórica en la que estabas haciendo mención, instalar que justamente desde en Chile, digamos, el movimiento de mujeres y el movimiento feminista, cuando instala el tema de la discusión de la violencia, que ha sido parte de los ejes fundamentales del movimiento feminista, así como los derechos sexuales y reproductivos, este ha sido un segundo gran tema. Sin embargo, cuando uno va a la política de salud, cuando se instala, lo primero que nosotros vemos fue la ley de la violencia intrafamiliar. Entonces, si no está visible ni en la sociedad, ni en las estadísticas, ni en los... Entonces, la violencia es intrafamiliar, no era contra las mujeres. Entonces, ese tema
cómo la política pública después se construye, bueno, y todo lo que viene después, ¿no? Pero instalar ese tema, porque ese tema fue un tema advertido tempranamente por el movimiento feminista. Yo recuerdo en los 90, cuando recuperamos la democracia en este país, uno de los temas era, y todo el rato, y hasta el día de hoy, se sigue hablando de BIF en muchos espacios, y hago la referencia porque nosotros somos todos profesionales en la salud, ¿no? Y no existe el concepto en las estadísticas así de violencia contra la mujer, ¿no? Y como cualquier acto de violencia produce daño, como ya lo dijimos entonces hay que registrarlo en las estadísticas, hay que registrarlo, hay que visibilizarlo, no solo en la prensa, sino también cómo lo que ocurre, ¿no? Cuáles son los resultados en las personas y en la sociedad. Eso. Y bueno, y históricamente, ¿no? Y acá un panorama de los tipos de violencia que hemos sufrido las mujeres principalmente, tiene que ver con estas categorías, ¿no? En que se desagrega, por así decirlo, la violencia de género y que tiene dimensiones, ¿no? Como la violencia física, la violencia económica, la violencia psicológica, la violencia sexual, el acoso, ¿ya? La violencia simbólica, la violencia política, la violencia en el trabajo, la violencia contra las mujeres migrantes, contra los pueblos originarios, la violencia obstétrica y contra las libertades reproductivas. Estas son los tipos de violencia que quisiéramos también mostrar y que sin duda esto va, y como decía la profesora Patricia, va más allá de la violencia intrafamiliar. Cuando vemos este listado decimos, oh, wow, sí, existe violencia, históricamente hemos sido acosadas, ¿no? Acosadas en las calles, en los espacios públicos, hemos sufrido violencia económica, hemos sufrido algún tipo de violencia en el trabajo, ¿ya? En el trabajo no solo se sufre acoso, sino que hay distintas formas y que eso es lo que vamos a ver también ahora en esta sesión a grandes rasgos. La violencia en el trabajo, y acá el tema que nos convoca, ¿no? Tiene que ver con esta relación asalariada que tiene como componente esencial la subordinación, ¿ya? Y si alguien espera que la relación de pareja sea entre iguales, por ejemplo, nadie espera que la relación salarial tenga tal característica, ¿ya? Aquí ojo, porque esto tiene que ver, ¿no?, con el constructo social y cultural, finalmente, en que nos hemos posicionado en las mujeres. Las mujeres, cuando nos insertamos al ámbito laboral, ¿no?, cuando nos empleamos, proyectamos las labores del espacio privado hacia el espacio público, principalmente en el sector de servicios, en el sector de la educación y de los cuidados, ¿ya? Entonces, al parecer, este tema del cuidado, sí, nos convoca a nosotras porque históricamente hemos estado relegadas a él por el solo hecho de ser mujer, ¿ya? Y cuidamos por amor, ¿ya? Y el cuidar no tiene que ver con por amor hecho que seamos mujeres, y eso lo estamos, ¿no?, cada vez develando y instalando mucho más en los distintos espacios en que lo podemos dialogar y que los podemos instalar, porque finalmente esto es un constructo social y cultural, ¿ya? Y del cual tenemos que hacernos cargo para que a futuro, ¿no?, veamos los cambios en estas materias. Porque históricamente el trabajo reproductivo no ha sido remunerado ni reconocido ni ha tenido un valor social, ¿ya? Ha sido un trabajo no remunerado, invisibilizado, un trabajo interminable, ¿ya?, que tiene que ver con principalmente el trabajo no reproductivo y de cuidado en la esfera del espacio doméstico, ¿no?, versus lo que vamos replicando cuando ya nos insertamos en la esfera del trabajo remunerado. Y cómo somos tratadas en este tipo de trabajo, de empleos remunerados, es lo que vamos a conversar también, y desde enfermería principalmente, como la ciencia del cuidado, las cuidadoras, ¿no?, que se dicen, así como en la esfera de lo público, y a veces quizás tenemos que pensar, bueno, ¿y por qué nos han cargado, nos han puesto este peso encima? Y
subvalorado nuestro trabajo. En esta relación, por ejemplo, se van mezclando la ideología patriarcal, además de las desigualdades y las injusticias, también podemos encontrar la violencia de género no solo entre jefaturas y subordinados, subordinadas, sino que también entre pares. ¿Eso se da en enfermería o no? Yo, a todo esto, paréntesis, dentro de mi presentación, aparte de hacer docencia en la escuela de enfermería, hago investigación en el departamento de enfermería y he estado en 2 investigaciones bien interesantes, ¿no? En tres momentos de 3 investigaciones que tienen que ver con estas materias, con el liderazgo de enfermería y con la calidad de vida laboral de enfermeras. Y de verdad que las narrativas, los relatos, al levantar información, es impactante, pero en este caso quisiera escucharlas a ustedes. Patti, ¿quieres agregar algo? Bueno, fuera cuando hiciste la pregunta en el chat, varias contestaron sí, por supuesto, lamentablemente, sí hemos vivido completamente, se ha dado mucho entre pares, lamentablemente, o sea, hay una sensación de tristeza, ¿no? Diría uno, y de impotencia, porque uno esperaría lo que decimos las feministas, la sororidad, esperaría una cordialidad, un trabajo, ¿no? Entre compañeras en equipos de trabajo. Pero efectivamente hay una violencia instalada entre pares, que hay muchos relatos y un grupo acá en la colectiva también ha levantado información sobre esos relatos, ¿no? Hay relatos con jefatura, pero también hay relatos entre pares. Entonces, hay algo, alguien si se atreve a explorar el por qué, imagina, ¿no? ¿Cuáles serían las causas de esta violencia entre pares, ¿no? Porque yo creo que es muy profundo en enfermería y probablemente también se da en otros espacios y no es en el único. O sea, yo creo que también hay que desmitificar un poco aquello que pensamos que solo entre enfermeras tenemos esta violencia, ¿no? Cuando uno mira otros espacios de otros lugares de trabajo donde trabajan otras mujeres, va a encontrar, a lo mejor se expresan de maneras distintas, no se visibilizan o no nos enteramos, como suele ocurrir con los fenómenos que afectan a las mujeres. Entonces pensamos que solo ocurre en este gremio, ¿no? Sería bueno si alguien por ahí, a ver. Alguien dice acá que en mi trabajo en atención primaria no, pero sí se nota la verticalidad con la práctica intrahospitalaria. Solo con esa única experiencia decidí nunca trabajar en un hospital. O sea, eso es un relato de una colega que está aquí en el chat, ¿no? Grupos oprimidos que proyectan su opresión en rabia frente a la del lado. O sea, como abordando un poco esa explicación, ¿no? Que sería como esta rabia, ¿no? En que por ser grupos oprimidos y se desquitaría lo que yo logro entender y de lo que está planteando la colega con mi par, ¿no? A ver si hay alguien más que se... Yo también estoy leyendo acá, Patti dice, creo que es porque el patriarcado les sirve que seamos competencia, porque juntas somos demasiado poderosas. Dana dice, yo trabajo en APS con mi director médico, que es la personificación del patriarcado médico. Luego Joana dice, se confunde eficacia con ser capaz de sobresalir sobre el otro par, pero mermando su capacidad. Es por vivir frente a un ambiente laboral de estrés y precariedad. Sin duda, creo que tiene que ver con varios aspectos, entre ellos los que mencionan, y bueno, creo que el patriarcado está incluso en muchísimas mujeres, porque el patriarcado es parte de este sistema, de este modo de producción capitalista, neoliberal, donde la competencia y la exigencia ha sido el centro, ¿no? de todo, por así decirlo. O sea, hoy en día competimos con todo y con toda, ¿ya? Entonces es bien complejo lo que se da y también la intergeneracionalidad. Estamos en tiempos de probablemente del modo de producción, ¿no? Dadas las lógicas en las que estamos hoy en día en este contexto de pandemia, incluso ahora, ¿no? Teletrabajando, teleeducando, todo. Entonces,
cómo visualizamos desde ahí todas estas transformaciones y cómo nos hacemos cargo también de estas transformaciones para ir desprendiéndonos de estas lógicas que se vienen arrastrando ya hace siglos, hace décadas, y que tienen que ver precisamente con el patriarcado, que está es como el enclave, ¿no? Le llamo yo, el enclave patriarcal que está por todas partes, como un dispositivo, ¿no? De control social también y de control sobre todas las mujeres, personas de la disidencia, y que tiene carácter de mujer también, ¿ya? Por la socialización y todo lo que tiene que ver con este constructo, ¿no? Socialmente aceptado. Y lo digo desde, por ejemplo, los liderazgos autoritarios, que son completamente masculinos y que las enfermeras lo ejercen, ¿ya? Como un ejemplo, aterrizando, ¿no?, la idea. Por acá, Catherine dice, dejamos de ser humanos para los patrones de fondo. Blanca, yo trabajo en APS y se vive tanto en enfermería como en matronería la violencia. Enfermería como matronería. Se confunde eficiencia con ser capaz de sobresalir sobre el otro par, pero mermando su capacidad. Es por vivir frente a un ambiente laboral de estrés y precariedad. Sin duda hoy en día trabajamos, ¿no?, en contextos bastante precarios, muchas veces con mucho estrés. Las exigencias al personal de salud son enormes y de verdad que a mí me sorprende muchísimo porque no estoy ahí adentro en APS ni en hospital. Sin embargo, cuando he ido a hacer investigación, he dialogado, veo lo que sucede, es realmente impresionante. O sea, toda la precariedad y todos los malabares que tienen que hacer para sortear esas deficiencias, ¿no?, que hay y que se viven al interior de estos espacios. Pati, ¿quieres agregar algo? Acá sí, agregar ahí que yo creo que en el mundo del trabajo, a ver, nosotros usamos un constructo que es la precariedad como un constructo, como explicando muchos fenómenos de violencia, ¿no? O de sobrecarga. Y yo creo que la precariedad no es esa la definición, indudablemente, es otra, ¿no? Yo creo que ahí lo que, desde la lógica del mundo del trabajo, no hay que olvidar que en realidad en una clínica privada no hay precariedad de nada. O sea, ni los pacientes que asisten allí son precarios, ni son vulnerables en general, mirándolo de un constructo social, ¿no? Y tampoco las condiciones de trabajo son precarias, porque en general tienen seguridad social, trabajan jornada de trabajo, y sin embargo se ejerce violencia. Y sin embargo sí hay sobrecarga. Entonces, porque las relaciones son más o menos las mismas. Y lo que ocurre es que en el sector público muchas veces lo que ocurre es que se agrava, y yo comparto que es en el hospital, es la estructura donde se manifiesta con mayor brutalidad, ¿no? Y se expresa de la forma más impactante, si se quiere, y en las peores formas, ¿no? La violencia, ¿no? Desde este maltrato, desde acoso, como todas las formas, ¿no? Porque evidentemente la violencia sexual se acepta en cualquier espacio. Lo que pasa es que hoy día solo nos estamos entrando como en la peor forma, ¿no? Pensando que todo es precario. No, no todo es precario y ya ha existido la violencia. Porque en espacios que, insisto en esto porque tiene que ver con la organización del trabajo como otro elemento, digamos, a los que tú hacías mención, pero también tiene que ver con cómo se concibe en este mundo capitalista, cómo se concibe a los y las trabajadoras. Nosotros somos recursos, somos capital humano, no somos personas sujetas de derecho, ni sujetos de derecho. Cuando la lógica del empleador, el empresario en el caso, o el Estado en el otro, la lógica es la producción, tanto quienes ejercemos y quienes hacemos, en este caso, y proveemos de cuidado, somos capital humano, y todavía es más, hoy día se capacita a capital humano avanzado, pero no somos personas. Entonces,
Cuando yo estoy pensando que lo que tengo son recursos y venimos de un modelo de gestión, ¿no es verdad?, en que es absolutamente deshumanizado, se va a profundizar aún más la violencia, porque total, ¿por qué lo voy a cuidar si es recurso? ¿Por qué? Porque no tiene sentimiento, pareciera que no, da lo mismo lo que piense, tiene que ejecutar lo que yo digo. Y ese es el modelo de gestión, y ese es el modelo. Entonces, ¿el liderazgo cuál es? El liderazgo es, hay liderazgo que lo que hacen es ocultar ese autoritarismo. El liderazgo es trabajemos todos para producir determinadas cosas. Pero para producir, en el caso de que es dueño en una empresa o en una clínica, es para producir los resultados que yo quiero, donde no hubo ni siquiera una participación, no se puso al centro, como uno podría pensar en un hospital, ¿no verdad?, al centro la recuperación de ese paciente que vamos a todos juntos, como este equipo articuladamente va a trabajar. No, aquí se hace lo que el protocolo dijo, porque yo lo decidí, porque lo decidieron más arriba. Entonces, yo creo que hay que reflexionar en profundidad. O sea, cuando yo hablo de recursos humanos y no de personas que cuidan personas, estoy automáticamente, ya definí que son cosas, ya definí que son objetos donde no hay relaciones y donde hay uno que pone el poder y por lo tanto va, y eso se reproduce. Y esta enfermera que usa, en mi experiencia, esta enfermera que está de supervisora, es la encargada de ponerle el látigo para que se cumpla el mandato del que está más arriba. Y el señor director de ese hospital tiene que responder al de más arriba. Entonces, ahí hay decisiones que fueron tomadas por otros. Entonces, creo que desde la violencia en el trabajo, ese es un tremendo tema que hay que tener claridad. Nosotros no participamos ni en la política de salud, ni en la política de la institución, ni cómo se aplica, ni siquiera creemos que participamos en algún momento. A veces la única decisión que logramos tomar es la decisión de relacionarme con el paciente. Y el tema, resulta que enfermería es fundamentalmente relacional, es una relación terapéutica con los pacientes, es una relación, entonces es muy brutal el quiebre, donde no participas en la toma de decisiones, uno cree que participa. Las decisiones las tomaron otras hace rato. Entonces, creo que ahí hay que profundizar un poco para poder entender todas estas aristas desde la perspectiva del mundo del trabajo. En una organización como la que tenemos en Chile, ¿no?, en que hemos trabajado para los protocolos. Entonces, la enfermera, que hemos sido siempre muy bien portadas y formadas para ser bien portadas, entonces hacemos aquello que aprendimos, los modelos que tenemos y los replicamos, porque el ser humano adulto aprende haciendo lo que vio, más que lo que escuchó. Si llegó a hacer su práctica, vuelve ahí un ciclo de reproducción de ese aprendizaje y por lo tanto de esa práctica. Por ahí, Temis. Súper, súper, sin duda, y me quedé pensando, ¿no?, en el inicio, en estas lógicas de la gestión actual, donde a mí me duele la guata cuando leo así colaboradoras, colaboradores, no somos trabajadoras ni trabajadores, y eso es realmente impactante, ¿no?, cómo se ha ido tergiversando y haciéndonos creer que somos todos y todas y todes parte de esto y que somos colaboradoras y colaboradores. De verdad, esta liquidez, ¿no?, de diluirlo todo en estos conceptos, de verdad que ha hecho más daño que otra cosa, finalmente. Y lo que estamos acá conversando, ¿no?, creo que tiene que ver con esta expresión de la segmentación del mercado del trabajo según el género, que tiene que ver con la concentración de las mujeres en empleo de menor jerarquía y de mayor subordinación, en ocupaciones con altas exigencias emocionales asociadas al rol de cuidadoras, y esto me hace mucho sentido, ¿no?, para las enfermeras, y por el establecimiento de relaciones de trabajo acorde a las imágenes y representaciones de lo que es ser mujer finalmente en la sociedad.
¿ya? Y esto se replica finalmente en los espacios, y en los espacios de salud por sobre todo, todos los estereotipos que hay, ¿no? Y que tienen que ver también con esta subordinación médico-enfermera, ¿no? Que ha sido histórica y que probablemente en los próximos talleres lo van a ir visualizando, ¿no? Desde ahí, desde la historia de estas subordinaciones, de finalmente cómo se van replicando y cómo a ustedes también se les exige comportarse como mujeres desde que se les exige estar maquilladas y con el uniforme entallado, porque recuerdo algún estudiante hace poco tiempo atrás me dijo, así como, profe, esto de tener tan ajustado el uniforme pareciera como un requisito, ¿ya? Entonces es complejo todo esto de finalmente cómo lo sobrellevas o el tener que responder a estas lógicas, ¿no? Donde tienes que estar maquillada, etc. Y me llama la atención porque sin duda, ¿no? Y lo vemos incluso a nivel de universidades, cómo y de la sociedad en general, cómo la profesión médica está por sobre todas las demás profesiones de la salud, y se van replicando, ¿no? Porque hay una relación de poder, sin duda, ¿no? De jerárquica absoluta, y donde esto también se replica, pero finalmente las mujeres que, por ejemplo, médicas, ¿no? Y en un curso hace poco en el que estaba participando, como docente, salía como ejemplo que a una estudiante de medicina se le exigía, ¿no? Hace unos años atrás, también no llegar con o sea, para un estudiante que llegó con una minifalda y con un delantal ajustado, fue sacada, ¿no? Por el doctor, el guía, ¿no? De su internado, sacada de la sala donde tenían que ver un paciente junto a la mayoría de compañeros varones, quienes casi que se volvieron animalitos, ¿no? Al verla con una minifalda y un delantal entallado. Por lo tanto, ¿qué decisión tomó el doctor guía? Sacarla y pasarle un delantal ancho, blanco, porque ella no podía estar así, porque finalmente, ¿qué le iba a pasar con el paciente y con el grupo de compañeros varones que estaban así como loquitos, ¿no? Lo expresa el doctor en esa instancia, porque ella estaba con una minifalda y un delantal entallado. Entonces, esas prácticas, ese tipo de prácticas finalmente nos suceden por el hecho de ser mujeres y donde se cruza con todos estos roles y estereotipos a los cuales nosotras tenemos que responder en esta sociedad. Y eso es complejo en el espacio laboral. Es muy, muy complejo. Así como también que en las entrevistas laborales te pregunten si tú quieres ser mamá, ¿ya? O si tienes hijo o no, o si lo vas a hacer, si vas a ser madre. Entonces, todas esas cuestiones que se reproducen una y otra vez son sin duda parte de este entramado, ¿no? Sistema patriarcal que finalmente está tan incrustado en nuestra sociedad y en la esfera de lo laboral por sobre todo. Acá un concepto importante, ¿no? Que tiene que ver con el asedio sexual en el trabajo, que opera mayoritariamente en contra de las mujeres y tiene consecuencias muy graves, más allá de las que tienen otras formas de violencia. El clima cultural en que a las mujeres se les considere inferiores o inestables, por ejemplo, cuando tenemos la regla, o muy emocionales en el trabajo, o cualquier otro tipo de prejuicio vulgar contra nosotras, también aumentará el riesgo de violencia en el ámbito laboral. Y por eso el ejemplo que daba, ¿no? De esta estudiante de medicina, porque finalmente a eso muchas veces, ¿no? Nos exponemos por este mismo clima, ¿no? Cultural en que se nos considera inferiores o emocionales, etc. La violencia en el trabajo tiene distintas manifestaciones, ¿ya? Y las más frecuentes son el acoso laboral, el acoso sexual y la agresión física, ¿ya? Aquí, a grandes rasgos, y desde las definiciones, pero de ahí lo vamos a bajar con la profe Patti, tiene que ver con el acoso laboral que se expresa a través de las diversas formas del maltrato,
con el fin de intimidar a los trabajadores y trabajadoras, provocándole pérdida de su autoestima, de su capacidad de trabajo, el aislamiento del grupo laboral y efectos devastadores en su vida y en su salud. El acoso sexual está tipificado y sancionado en la normativa laboral chilena, en la Ley 20.005 del año 2005, la cual estableció que se produce acoso sexual cuando una persona realiza de forma indebida, por cualquier medio, requerimientos de carácter sexual no consentidos por quien los recibe y que amenazan o perjudican su situación laboral o sus oportunidades en el empleo. Y quienes la sufren son la mayoría mujeres. Lo mismo que las agresiones físicas, que se ejercen en formas de golpes, empujones, patadas y lesiones provocadas con diversos objetos o armas, y puede ser cotidiana o cíclica, en la que se combinan momentos de violencia física con periodos de tranquilidad. ¿Ya? Esto tiene que ver con esto, con la agresión física. Y finalmente, por ejemplo, trabajadoras y trabajadores de la salud están más expuesto a este tipo de agresiones dentro del espacio laboral. Pati. Yo creo que es cierto la definición que tú estás señalando allí, los casos, ¿no? Ahora, lo que ocurre es que antes que aparezca el acoso laboral, así como en forma, como lo definen, ¿no? En forma sistemática, incluso hoy día se habla de que incluso puede ser puntual, ¿no? Depende de la magnitud del daño. El caso el maltrato laboral es algo que está muy invisibilizado, gran parte de él, ¿no? O sea, que estas formas de violencia, de maltrato al interior que tiene que ver con las verbalizaciones, que tiene que ver con las cosas simbólicas, tiene que ver con algo que ya hemos hablado. Entonces, claro, estas formas que aparecen aquí son las que son más objetivables, pero hay varias otras que en realidad son los relatos que hacemos nosotras, que hemos vivido la situación. Y esos que debieran ser como los predictores de violencia, ¿no? Que uno, cuando empiezan a aparecer determinados indicadores así pequeños, ¿no? Que son pequeños, y que tienen que ver con las relaciones, ya sea de jefatura, relaciones entre compañeros, pero que aparece el tema, aquellos indicadores debieran estar evaluados, pasan a ser un riesgo del mundo del trabajo, porque son predictores de algo que se va a instalar. Y que a lo mejor hay antecedentes previos que no lo hemos evaluado. Entonces, nunca se ha visto hasta el momento la violencia en el trabajo desde la prevención de riesgo, desde la identificación como riesgo del trabajo. Entonces, claro, el acoso laboral, cuando ya está instalado, se diagnostica, se identifica, pero ya llegamos demasiado tarde, porque llegamos con una víctima que llega a lo que hemos podido asistir hoy día, ¿no? Víctimas que han terminado o eliminándose, ¿no? Y llegando al suicidio, otras intentando llegar allí, que son las peores expresiones como resultado del acoso, o algunas que sencillamente terminan en un grado, ¿no es verdad?, de depresión, pero finalmente personas que quedan, digamos, con daños, tanto psicológicos como físicos, de tal manera que prácticamente salen expulsados del mundo del trabajo donde estaban. Pero no hemos hecho nada previo, y hoy día no hay nada previo, porque hoy día conocemos, ¿no es verdad?, de los factores psicosociales del trabajo, que deben ser evaluados en todos los lugares de trabajo. Sin embargo, en todos los indicadores que hay para estos factores psicosociales, el tema de la violencia apunta solo en dos preguntas y de manera indirecta. No hay, ¿no es verdad?, no hay una evaluación de la violencia laboral como riesgo del trabajo, porque eso es lo que pasa. O sea, esto no es solo un tema que siempre ha sido visto de alguna manera, por lo menos desde el punto de vista de la salud de las personas, de la salud de los y las trabajadores. ¿Y por qué lo pongo desde ahí? Porque los resultados tienen que ver, justamente, es un riesgo para la salud de todos los que están en esos equipos de trabajo. En unas que son las víctimas directas, pero también en el grupo y en el equipo
hay problemas al interior del equipo, producto de lo que le está pasando a un compañero, ¿no? Una compañera en este caso. Entonces, el tema de la violencia es un tema que debiera estar evaluado, que debiera estar identificado como un factor de riesgo. Si yo lo identifico como riesgo, tengo la obligación, el empleador tendría la obligación, ¿no verdad?, de evaluar ese riesgo, de tomar todas las medidas para proteger, como dice el Código del Trabajo, del cual también tiene que hacerse cargo el sector público, de proteger la vida y la salud de todos y las trabajadoras, cosa que evidentemente no hace. Y eso no se interpela desde ahí, porque no hay programas de prevención de la violencia, no hay, porque no se entiende como un riesgo de salud para las y los trabajadores. No es un tema que esté al margen del proceso de trabajo, está instalado en el proceso de trabajo, en el proceso de cuidado de enfermería, está instalado en las relaciones del equipo, en la organización y división del trabajo. O sea, este no es un tema de relaciones entre, no, es un tema entre la jefatura, la subordinada, en este caso la enfermera. Y desde ahí, debieran, así como hay el ISTAS 21, también hay otros instrumentos que podrían aplicarse, ¿no?, para poder identificar esos riesgos en el trabajo. Entonces, ahí es cuando uno empieza a cuestionar los modelos de gestión, porque ¿qué saco yo con solo denunciar? ¿Cuáles son las causas del acoso? ¿Cuáles son las causas de la violencia? Hemos ido avanzando, ¿no? Hemos hecho un recorrido hasta este momento de cuáles son las causas de la violencia, ¿no? Entonces es importante, creo yo, seguir profundizando como desde ahí, ¿no? ¿Cuáles son esos indicadores que nos ayudarían a poner un semáforo en rojo, así como el de la violencia en otros espacios, todos los que han habido sobre violencia, no de los que se han creado los semáforos, debiera haber uno específico para el mundo del trabajo? ¿Por qué? Porque efectivamente no se puede seguir soportando, porque ha aumentado de una manera exponencial el tema. Y la pandemia lo vino a agravar. O sea, pero esto existe antes de la pandemia. Pero tiene que ver con los cambios y los modelos de gestión, bueno, y todos los antecedentes que hemos revisado, y también con la propia política de salud, con los modelos, con el cumplimiento de metas, en la atención primaria, con todo lo que se vive. Por supuesto que aumenta ese grado de violencia. Entonces, creo que por ahí habría que explorar mucho más y avanzar mucho más. Ya después podemos ver qué pasa con los que ya enfermaron, ¿no? Que ese es otro tema. Pero yo estaba como primero imaginando el trabajo en un servicio, en una unidad, en un hospital, en un consultorio, ¿no? ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿Cómo lo visualizamos, no? Ahora, evidentemente hay un tema, y las colegas lo tocan ahí en el chat, si nosotros logramos, por ejemplo, identificar todos esos lenguajes usados, ¿no? Eso debiera ser un predictor de violencia, por supuesto, porque ya sabemos, ¿no?, cómo se va denostando a las mujeres y se les va minando su autoestima, ¿no? Cuando a ti te dice, usted es tonta, mijita, te lo dice un médico viejo, a una colega recién recibida, ¿qué es eso? O sea, esa frase es un indicador de riesgo y debiéramos tratar de investigar, buscar, porque hay un lenguaje al interior de la estructura de los hospitales y en las relaciones en el sector salud, donde, por cierto, los patriarcas principales, digamos, que son los patriarcas médicos, porque hay otros patriarcas que no son solo médicos, son los otros hombres que trabajan en la institución, no nos podemos olvidar de aquello, y la cultura patriarcal que nos envuelve a todos y a todas las que estamos en una institución, con la diferencia que cuando uno despierta como que le identifica, ¿no? Y se empieza a deconstruir esas relaciones que allí se han establecido, o la forma de relacionarse en esa institución, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que, a ver qué nos dicen las colegas, ¿no? Pero hay, para seguir profundizando, ¿no? Para no hablar nosotras nomás.
Sí, yo solo antes de dar la palabra, quisiera preguntarte, Patti, ¿cómo se visualiza esto desde el marco del derecho laboral, del derecho al trabajo? Bueno, yo creo que lo primero que uno tiene que tener conciencia es que somos trabajadoras y trabajadores. O sea, es cierto, uno como mujer es trabajadora, primero. Y lo primero es saber que uno es sujeta de derechos. Y eso tenemos que conocer cuáles son esos derechos. El derecho a ser ciudadano y que se me respeten derechos fundamentales, por ejemplo, tenemos que conocerlo, saber qué es lo que es el derecho laboral. O sea, el derecho laboral es el que nos rige y además el derecho laboral tiene una particularidad en relación que es distinta a otras relaciones entre personas. El derecho laboral asume esta asimetría de poder en que tiene un nombre, ¿no? Que el más débil, siempre el derecho va a tratar de proteger al más débil porque asume que hay una asimetría de poder. Entonces, el jefe y el dueño de un lugar, el Estado o el gobierno o el municipio o por el otro lado la empresa, siempre ellos son en el derecho, de acuerdo a la ley, los encargados de proteger la vida y la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Eso dice la legislación chilena. Y resulta que nosotros no exigimos aquello. Nosotros exigimos un protocolo para la violencia. ¿Me entiendes? O un protocolo para no sé qué, pero no que protejan. Ahora, proteger significa que tiene que haber un montón de, por supuesto, leyes, no solo protocolos, leyes que garanticen esos derechos. Y yo tengo que conocerlos. Ahora, para poder ejercerlo, como uno está en una posición de asimetría de poder que no tiene individualmente, porque uno no puede hacerse la loca, que efectivamente en un lugar de trabajo el que tiene el poder es el que tiene, por el tipo de código del trabajo que tenemos en nuestro país, que no garantiza el derecho al trabajo, porque todos somos despedibles, tanto en el mundo público como en el mundo privado. Por lo tanto, allí quien cobra su dimensión es la organización gremial, el sindicato, la asociación, es la que puede salir a defender. Y para eso existe, y por eso existe, si uno lo mira y piensa, efectivamente por algo existen los sindicatos. Los sindicatos tienen la obligación, la asociación en el caso del sector público, porque es el símil, ¿no? Se llaman distintos, pero cumplen la misma función en ambos lugares, es representar los derechos de sus trabajadores y por esas razones tienen fuero sindical. Por esa razón no son despedibles, pero sí todos los demás trabajadores son despedibles, menos ellos. Los de planta no son despedibles en el sector público, ¿no? Pero eso lo podemos ver otro día cuando hagamos mundo de trabajo. Digo, pero eso es importante porque lo único que puede garantizar revertir esta situación es tener organizaciones sindicales fuertes donde efectivamente logremos que las y los trabajadores se organicen. O sea, no, yo no veo otra salida, ¿no? Otra salida porque lo demás no es, por eso que es muy importante las denuncias. Súper. Ahora, frente al tema de la violencia, si yo quiero ejercer derechos, tengo que conocer. No puedo solo, porque como aquí está en juego, hay un tema que tiene que ver conmigo, con mi intimidad, con mi ser persona, con yo integralmente no me puedo enfrentar a un poderoso sin ninguna herramienta para poder hacerlo, porque eso es ir y es como poner la guillotina para que me corten la cabeza. Y por lo tanto también tengo que aprender que tengo que estar entre pares, buscar a otros para poder lograr digamos, que estos derechos se cumplan. Entonces, cuando yo veo que es, a pesar de todas las debilidades que tiene la legislación, igual con legislaciones débiles como las que tenemos en nuestro país a partir de los 80, ¿no? Porque con la instalación del neoliberalismo y el Código del Trabajo y todas las leyes que siguieron, por supuesto que no estamos protegidos y por supuesto que eso es en materia que hay que seguir para garantizar derechos en el trabajo, va a haber que seguir trabajando en eso, pero es cierto que uno, a pesar de eso, la organización logra avanzar
porque si no, nunca hubiéramos cambiado las condiciones que tenemos. Y los movimientos sirven para eso, ¿no? Instalar el movimiento feminista con esta denuncia sirve para instalar temas, para sensibilizar. Ahora, en materia de derecho laboral, cuando se evalúa, ¿no verdad?, en este caso, por ejemplo, tanto el acoso laboral como el acoso sexual, estas son materia judicial. Eso uno lo puede llevar a los tribunales y uno puede ir a un juicio de tutela. Pero eso significa que si yo voy a un juicio de tutela, como algunas presentes aquí en hoy día, las compañeras que fueron a los juicios de tutela finalmente se tuvieron que ir de ese lugar de trabajo. Entonces, la que pierde siempre es la víctima. Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué? Por lo tanto, también el código y también la legislación ha previsto que la única forma de pagar eso es económicamente, con una compensación económica. Y esa es la única forma como el derecho ha resuelto los temas cuando uno gana un juicio, en este caso de tutela, en el fondo es cambio la plata por el daño moral que se hizo y porque perdió el trabajo. Pero uno dice, bueno, ¿cómo podemos revertir aquello, no? Porque fíjate que el victimario sigue en el lugar, el victimario no se va. Pero ahí hay un tema, por eso digo que es un tema que tenemos que seguir discutiendo, seguir analizando. Eso es desde el punto de vista jurídico. Pero aquí también hay otro cuerpo legal que es súper relevante, que es la Ley de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que es la que yo estaba haciendo mención antes, cuando estábamos diciendo el acoso, cualquier forma de violencia, ¿no verdad?, lleva a un daño. Y por lo tanto, efectivamente la violencia es un riesgo. Por lo tanto, el empleador tiene que, fuera de tener a todos sus trabajadores asegurados en algún organismo administrador de la Ley de Accidentes del Trabajo, debería evaluar el riesgo y debería efectivamente la mutual o quien corresponda, o sea, el empleador derivar esa denuncia de enfermedad, que sería una enfermedad profesional o un accidente del trabajo, porque ahí tienen una discusión los abogados, pero es en materia de ello, de cómo se hace. Pero el solo hecho que alguien viva violencia y que esté cursando sintomatología, por decirlo, ¿no?, esa paciente, mujer en general, debiera ser acogida por la Ley de Accidentes del Trabajo. Y cuando lo ha acogido, es la mutual quien investiga. Pero resulta que ahí el procedimiento de investigar es un desastre. Primero porque revictimiza para empezar a conversar. Además, después va y le pregunta a las compañeras de trabajo cómo era la persona. Ni siquiera tienen competencia, ni están formados en género. De violencia saben la nada misma, porque no lo tienen en su formación como un elemento digamos que es un riesgo para el trabajo, sino el tipo que va ahí o la mujer que va allí a hacer la investigación, en general no viene del mundo de entender mucho esto, tampoco se le exige que tenga todas esas competencias, pero además, en realidad la mutual debiera solo recibir la notificación y dedicarse a la prevención, digo yo, porque cuando estamos hablando de violencia estamos hablando de algo súper grave, que debiera hacerse cargo una entidad distinta, quien investiga, quien define, no puede seguir siendo. Las mutuales son contratadas por los empleadores. Entonces, y le van a subir la tasa y la prima si tiene muchas enfermedades o accidentes del trabajo. Entonces, nos damos vuelta ahí mismo. Por lo tanto, creo que este tema es un tema a seguir debatiendo. Insisto, debiera ser una entidad distinta, aparte, que investigue y sancione si aquello ocurrido tiene que ver y donde se garantice todo lo que uno le garantiza a cualquier víctima de violencia en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, que la denuncia la puede hacer cualquiera, no la víctima, porque muchas veces la víctima no la va a hacer. Bueno, ahí hay una serie de cosas que podríamos seguir discutiendo, pero yo veo que hoy día hay una cantidad de debilidades enormes al no considerar la violencia como un riesgo en una sociedad como la que vivimos, ¿no? Que no es por violencia política, que también le existe, pero si no es por una violencia que es estructural, que está metida dentro, y que es una violencia patriarcal, que tiene un origen en el patriarcado, particularmente en enfermería o en los equipos de salud. Entonces,
creo que hay algo como para sentarse en una mesa redonda, digo yo, a conversar y a discutir mucho más en profundidad esto, porque todas las colegas que han ido a la mutual, no, si me reconocieron como enfermedad profesional, y las colegas dicen, hice la denuncia de violencia a la mutual. Sí, pero la violencia no se denuncia a la mutual. Lo que se denuncia a la mutual es la lesión, o sea, es el daño. ¿A dónde se denuncia la violencia? En un protocolo de violencia al jefe. ¿Para qué? Para que se haga un sumario, para que se haga una investigación sumaria en la administración privada, pública, digo, y se investigue. Y el fiscal es parte de la misma institución. Entonces, no es, o sea, creo que hay mucho que, bueno, parte de esta conversa, de esto que estoy diciendo también hoy día, fue parte de la mesa en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Equidad de Género, justamente por el tema de acoso, ¿no? Como en lo específico. Pero creo que es un tema que hay que seguir profundizando. ¿Cuál es el rol entonces de las mutuales? ¿Cómo nos hacemos cargo o se hacen cargo, ¿no es verdad?, de este tema? Porque afectan la salud en el trabajo, afectan la salud de las y los trabajadores, particularmente de las trabajadoras. Todos los reportes de enfermería que encontramos, así, pero todo el mundo estudia los daños y las estrategias para mejorar, pero no nadie propone estrategias por las causas, sino estrategias para cómo seguir trabajando de mejor manera, pero no atacan a la causa. Yo he revisado muchos trabajos y la mayoría constata el hecho que existe violencia, pero no hay programa en profundidad en materia de ir a resolver la causa, o sea, apuntar a la causa de las causas que está instalada allí, ¿no? Y creo que ahí hoy día hemos avanzado en esa reflexión, en esas causas de las causas que son las que están generando la violencia en el mundo del trabajo. Y no solo desde género, sino también desde precisamente el contexto jurídico que tenemos en nuestro país, desde las condiciones de empleo, desde la no participación de los trabajadores, donde hay, digamos, determinantes sociales, pero que son absolutamente estructurales, que hay que ir a modificar si queremos cambiar y transformar esta sociedad y estas condiciones de trabajo que tenemos hoy día. Así es, y sin duda creo que este tipo de espacio tenemos que fomentarlos y fortalecerlos, tenemos que empoderarnos, tenemos que tener herramientas para argumentar con fuerza sobre estas materias, hacernos cargo, ¿no?, de nuestros derechos y exigir también nuestros derechos como trabajadoras. Creo que eso es fundamental, y ir posicionando finalmente en nuestro espacio estas temáticas, la violencia de género. No podemos permitir, ¿no?, seguir que nos sigan violentando, que se siga desconociendo, ¿no?, el acoso, que los sumarios sean eternos y que se hagan por las mismas personas de la institución, sin formación en esta materia, etcétera, etcétera, que he estado leyendo acá en el chat. Y bueno, sin duda, ¿no?, acá dice Blanca, por lo que uno termina renunciando y dejando todo en nada. Yo tengo pruebas audiovisual, así, y todo están a punto de anular todo está contando cerca de un sumario, ya, y que uno se sienta atada de manos, Contraloría solo le da vuelta a los casos y no ayudan en nada. Fernanda dice, la política de acoso laboral de donde trabajo permite la denuncia por parte de testigos. El problema de los sumarios es justamente que los llevan personas de la misma institución, sin formación y sin plazos definidos, no son resolutivos, al contrario. Los sumarios internos, donde el fiscal del caso muchas veces es el juez y parte. En mi caso hay un sumario en curso, pero hay favores políticos, ¿no?, dice Blanca, de por medio, por el cual buscan anularlo. Y así, ¿no? Nos encontramos con una realidad muy compleja, y cuando la compartimos nos damos cuenta que no somos las únicas muchas veces, ¿no?, que estamos envueltas en estas materias, y que sin duda seguimos siendo victimizadas, revictimizadas, y así la cosa no conduce a finalmente a que alguna vez las mujeres sí tengamos la razón de esta pasando, de lo que nos sucede a través de la violencia en el trabajo. Queríamos abrir la palabra con Patricia porque tenemos unas preguntas acá que queríamos hacerlas a ustedes, principalmente dos. Una
que por qué hay violencia entre pares en enfermería, y la otra tiene que ver con cuál es la causa del acoso. Si alguien quiere prender su micrófono. ¿Catherine? Catherine levantó la mano, dice por ahí. Catherine. Estoy aquí. Hola chicas, oye, qué gusto escuchar de gente que de verdad habla cosas que se viven y que da directrices o al menos un luz de esperanza que podemos pelear juntas. Bueno, no me voy a presentar mucho, soy de ENFEM, llevo un tiempo, pero mira, igual tengo la capacidad de poder escuchar a otras colegas, porque estoy trabajando en el mundo como gremial, y creo que hay una satisfacción, hay un ego que genera esto. Así que respondería a la segunda pregunta primero, porque para mí lo viví de cerca, lo veo en los relatos, lo veo desde las mismas coordinaciones de enfermería en el hospital. Y hay una cierta satisfacción, porque estas jerarquías se han normalizado tanto que termináis viendo personas que es como sí, pues yo tengo todo este poder, pues es como una satisfacción de ego. Entonces, para poder mantener el control y poder así replicarlo incluso en pares, pero por boca. Porque al final las colegas le tienen miedo porque otra pidió algo y empieza el chimucheo y todo. Y así uno se da cuenta de que yo diría solo satisfacción. Creo que de ahí parte. Porque tiene que haber algo interno para que uno desee perpetuar la violencia. Es fundamental para mí. Si no, los principios básicos uno no lo... Súper, gracias Catherine. ¿Quién más? ¿Alguien más que se quiera sumar a responder? Yo creo que es importante lluvia de ideas en torno a cuál es la causa del acoso, ¿no? El acoso es como, no estamos hablando de violencia, sino del acoso en particular, que es eso más sistemático, ¿no? ¿Verdad? De ir degradando a un ser humano de manera persistente. ¿La Fran quiere hablar? Ok. Pero solo con respecto a la primera pregunta, que a mí me pasa que yo siento que en enfermería, no sé, como que no hay como, no sé si orgullo, pero no nos damos el valor. Como que por un lado, de hecho, como que a mí siempre me ha llamado la atención la poca participación gremial, la poca participación de política, o el mismo hecho de que cuando una colega denuncia a un maltratador, tampoco hay apoyo. Entonces como que no hay ese, como sentirnos como representadas en la otra, como poco orgullo, como poco, no sé cómo explicarlo, así como que no nos sentimos un con otra enfermera. Como que al tiro nace la competencia, una cosa así, como que al tiro nace ese deseo de poner el pie encima para sentirse más, quizás para sentirse más valorada. Yo siento como desde la misma medicina, una cosa así. Y además de eso también, como al ser nosotras explotadas, al ser nosotras violentadas, nosotras ser oprimidas, de alguna forma tiene que salir esa rabia, creo yo, y sale como de manera horizontal, pues sale a los pares, de alguna, como no tener esa rabia para arriba, que son quienes nos oprimen, sale de alguna forma como que explota la olla, así como la olla a presión, y sale como de manera horizontal. Eso, para mí, eso, como que yo he reflexionado y para mí es eso. Súper. Y sin duda a este sistema pareciera que le conviene que no ejerzamos nuestros derechos, les conviene que no estemos al tanto, ¿no? En los reglamentos, de la legislación que nos rige en estas materias, y ahí ya hay un temazo también que tiene que ver con principalmente la organización, cómo nos organizamos, cómo alguien ahí ponía en el chat, parece que hay que sindicalizarse, cómo se han desprestigiado, ¿no?, los sindicatos en este modelo neoliberal y del trabajo, ¿no?, en general, cómo se ha disminuido también todo la incidencia de la colectividad, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores que podríamos exigir, ¿no?, en conjunto nuestros derechos.
hacer cumplir los reglamentos, la ley, etc. ¿Quién más? Voy a leer algún chat por acá. Dice, los casos de acoso laboral en el sector público de salud van a la Contraloría y fallo a favor en contra. El ejercicio del fallo se lo entrega a la misma dirección o institución denunciada. No tenemos el apoyo de la Dirección del Trabajo, ya que nos rige el estatuto administrativo. Denise, en relación a eso que pone ahí la colega, quería agregar algo, que efectivamente la denuncia puede ir a la Contraloría, pero cuando hay acoso, dado que es un derecho fundamental, hoy día sí los tribunales, uno puede ir de reclamo al tribunal y presentar allí el tema, y los tribunales, y ese es el juicio de tutela, tanto para el sector público como para el sector privado. Y esto es algo que los tribunales lo empezaron a aceptar hace como un par de años. Entonces hoy día, cuando hay un abusador, ¿no? Y cuando hay un abusador que está, sobre todo aquellos que está clarísimo, te fijas, el acoso, o sea, evidentemente uno tiene que ir, porque incluso las sanciones pueden ser muy altas para las personas. En el caso en otros espacios de trabajo donde ha habido abuso, ha habido acoso, finalmente, o sea, hasta pena de cárcel ha tenido para el acosador, o sea, digo porque efectivamente va a tribunales, o sea, lo que ocurre es que nosotros desconocemos aquello, y entonces empezamos, como tenemos de repente muy poca formación de dónde ir golpeando puertas, y uno le pregunta a la dirigenta, y la dirigenta tampoco sabe mucho, y el otro tampoco, entonces como que todos los casos son súper tortuosos, fuera de lo que ya significa ser víctima. Entonces, creo que ahí tenemos que avanzar, digamos, mucho más, pero sí dejar claro que hoy día cualquier caso de acoso puede ir de juicio de tutela. Entonces, ahora, lo que ocurre es que cuando uno está solo en el mar, no puede ir a denunciar sola. Pero hoy día estamos, o sea, esto que hoy día esté visible, que está en todos los espacios, que está en la prensa, que hay hitos, y que hay campaña, y que hoy día hay mucho más conciencia, o sea, es una luz de esperanza enorme a mejorar y a tener verdaderas transformaciones. Yo por ahí veo que... Pati, tenemos palabras pedidas. Giselle, Javi y después yo. Giselle. Giselle, ¿estás por ahí? Vamos con Javi y después volvemos con Giselle si vuelve. Okay. Bueno, saludarles, aprovechando. Nada, esto para mí es como un déjà vu, porque ayer tuve una reunión con la maestra Patricia ahí, porque para las que no saben, hoy día como en FEM presentamos a la Comisión de Mujeres y Equidad de Género sobre este mismo tema. Y en el fondo tratamos de problematizar y de presentar las propuestas. Y las propuestas tienen justamente que ver con que la institucionalidad y el camino que comentaba ahí la compañera de la Contraloría es un camino insuficiente, un camino que no da respuesta, que por más graves que sean los casos, igual quedan ahí archivados. Y curiosamente, la misma diputada Sandón en el fondo, validando como la insuficiencia del mecanismo, decía que había que hacer las denuncias civiles en el fondo, que claro, como planteaba la Pati del juicio de tutela. Pero esto, a mí lo que no me queda claro, y ahí es pregunta para la Pati, si ese juicio de tutela es como es un juicio que va a ser financiado por los mecanismos, o es lo que uno contrata a un abogado y se va a defender solo y va a denunciar solo. Eso por una parte. Y en el fondo falta una entidad que tenga las competencias, como ya lo mencionó Denise, ¿cierto? Porque además estas cosas son cambios estructurales, son conductuales, llevan tiempo, entonces
por una parte es crear esta institucionalidad, por otra parte es que las personas se animen, ¿cierto?, a reunirse. Hay cosas que tienen que ver con la organización del trabajo, como dice, y que uno no tiene por qué esperar a que llegue la situación de acoso para poder prevenir, ¿cierto?, para poder identificar. O sea, nosotras, todas las personas que hemos pasado por el intrahospitalario, que es el área donde mayor violencia se ve, hemos observado o vivido una situación de violencia. Es algo que está profundamente arraigado, porque como decía la Fran delante, se genera este como fenómeno del maltratado, ¿no? O sea, a mí me maltratan, entonces yo no puedo defenderme porque hay una asimetría de poder, maltrato a quien puedo, digamos. Y esto es entre el equipo multidisciplinario, no solo entre pares, sino que también con el resto de los profesionales. Hay una educación en el sistema neoliberal en base a la competencia en todo. Entonces, todos somos amenazas. Entonces, desde esa amenaza difícilmente nos vamos a poder organizar en el trabajo, difícilmente vamos a lograr, porque también se generan como, no es un sindicato, dos sindicatos, hay 20 sindicatos y en el fondo seguimos fraccionando. O sea, seguimos eso que nos permite reunirnos y buscar estos comunes para tratar de equilibrar la balanza de este poder, terminan siendo mini balanzas que al final, y los técnicos igual,